Bienvenidos a la edición estival de Pedazos de Historia. A continuación, una de las entrevistas que hemos preparado para estos meses de julio y agosto. Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde tenemos de nuevo el inmenso placer de contar con la compañía de nuestra música favorita, María Valverde, que hoy ha decidido traernos a Mozart, quizás uno de los compositores más populares de la historia. ¿Por qué quieres hablar de Mozart? Bueno, en primer lugar, por lo que tú dices, es un compositor cuyas melodías son tan carismáticas y han pasado tanto a la historia que muchas de ellas nos suenan. La famosísima marcha turca que empieza... que esconde más cosas de las que pudiéramos pensar, hablaremos de ello más adelante. Sí, porque me vas a disculpar, es curioso que un hombre que va a desarrollar buena parte de su vida en la corte de Viena utilice referencias musicales del mundo turco. Lo de marcha turca no es un nombre gratuito, cuando los turcos eran los principales enemigos de los austriacos desde varios siglos atrás. En efecto, ahí ya estás comentando algo de lo que veremos en adelante, que es un músico que pues, vivió mucho en su época, cogió todo aquello que le rodeaba en Viena y primero en Salzburgo, de donde es, y entonces es un compositor referente por muchos motivos que intentaré exponer en su música y además mantuvo relación o conoció a algunas de las personas más influyentes de aquella época. Así que nos remontamos al 1756, donde nació el pequeño Mozart, en una familia de músicos. Su padre, Leopoldo, era violinista y trabajaba allí en la corte de Salzburgo para Segismundo III, el arzobispo de allí. Y él ya le había dado clases a la hermana mayor de Mozart, a Nannerl, y en esas clases que le dio a ella vio como el joven Amadeus a los 3 años ya era capaz de retener muchas melodías, se acercaba al piano y lo tocaba y decidió que, si ya de por sí era probable que Amadeus acabara siendo músico por ser el oficio de su padre, recordemos que eso ocurría mucho, ya al ver el talento natural que tenía desde tan pequeño y el entusiasmo que sentía por la música, el padre decidió aprovecharlo. No va a ser lo que te vamos a pedir hoy, quizás para un futuro programa. Del padre de Mozart quedan composiciones. O sea, no es que solamente fuera un buen intérprete, sino además fue un buen compositor. Fue un muy buen compositor y también un buen teórico de la música. Nos consta un tratado suyo en el que se recogen prácticas instrumentales de aquella época, porque recordemos que la música, antes que nada, es sonido. Lo intentemos retener en el papel con partituras y con notación, pero... hay muchas cosas que no se ven reflejadas en el papel, de cómo se pronuncian ciertas melodías, de cómo se ornamentan, y en aquella época hubo muchos compositores y músicos que escribieron tratados, y de Leopoldo nos consta uno de ellos, que todo aquel que quiere formarse en práctica instrumental de la época lee al padre de Mozart. Bien, pero vamos con el joven Mozart. Estás contando, el padre descubre esa capacidad que tiene su hijo para la interpretación y decide exhibirle por las cortes europeas. Así es, lo que podría ser los padres que llevan a sus hijos a los concursos de talentos hoy en día en la tele, pues algo así hizo el padre, también pensando en el futuro de su hijo, ¿no? No solo por la bonanza familiar, que seguro que también, sino por pensar que ella pudiera hacerse un nombre. Y así fue como primero allí cerca de Salzburgo se acercaron a Viena y tocaron para María Teresa de Austria y para Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se dice incluso que Mozart conoció a María Antonieta, la que después sería la mujer de Luis XVI en Francia. Y Mozart iba a esas cortes y hacía los típicos shows de virtuosismo, no tanto por el despliegue técnico que puede tener un niño tan pequeño que también, sino pues ahora me tapo los ojos y toco sin mirar, ahora toco con un solo dedo la misma melodía, ahora me dais una melodía e improviso sobre ella durante no sé cuántas horas y
Y así causó muy buena impresión, primero en Viena. Pero es que más adelante se embarcó la familia de Amadeus, de Mozart, en una gira por Europa, llegando a Francia, donde tocó para Luis XV, Luis XV de Francia, o en Inglaterra para Jorge III. Y en todas las cortes, yo a todo esto no sé cuán fácil era conseguir audiencias con los reyes, porque eran los reyes de las potencias europeas de aquel entonces. Y Pues, allí que llegó la pues familia. es una buena pregunta y supongo que en una red de contactos a través de los músicos. Mm. Es posible que el padre de Mozart, Leopoldo, conociera a los músicos de cámara de los diferentes monarcas y fueran ellos. Después de todo, la música era muy apreciada en las cortes porque era una de las principales fuentes de entretenimiento que tenían estos reyes. De modo que si mi músico personal me está recomendando a un grupo de artistas que vienen de la corte de otro monarca, es probable que no fuera especialmente difícil poder llegar. A Ujú. la larga, como tú estás diciendo, interpretó para estos monarcas, no es que se pasara años interpretando, sino debían ser unas pocas veladas y seguía el Efectivamente. viaje. Ujú, Por supuesto, no tenemos constancia de cuál era el tipo de interpretaciones que de manera audaz o improvisada hacía Mozart de niño. ujú. ¿No? Bueno, sí que nos consta porque él ya comenzó a componer, primero con la ayuda de su padre, él tocaba y el padre lo transcribía, más adelante él solo. Em, de hecho, como ya comenté, se fue de gira toda la familia, es decir, la hermana de Mozart, Nannerl, también tocaba, además bastante bien. Y algunas de las primeras composiciones de Mozart eran sonatas para piano a cuatro manos. Piano a cuatro manos no porque haya pianistas alienígenas que poseen cuatro, sino porque se le llama así al formato en que dos pianistas tocan a la vez. Y en una de las sonatas, yo desgraciadamente no puedo tocarlas aquí, algunas de ellas las he tocado, pero necesitaría un compañero que lo hiciera conmigo, pero sí puedo rescatar, por ejemplo, el tema de una de ellas, la sonata en si bemol mayor, para piano a cuatro manos, que describe muy bien de qué manera Mozart consiguió ser esta figura tan genial y un poco tan mitificada hasta el punto de que haya madres que creen que escuchando a Mozart cuando están embarazadas el niño va a ser muchísimo más inteligente, ¿no? Y es que en la música de Mozart hay muchísima simetría, un enorme cuidado por las proporciones, pero con una intuición tan brutal que para haberlo pensado, bueno, no puede haber sido pensado, simplemente te nace así. Por ejemplo, uno de los temas, no es el tema más carismático, pero creo que lo refleja bien. De las sonatas hace. En este tema ya tenemos esa simetría de algo que comienza bajando y que enseguida busca el balance y va para arriba. Esa noción de simetría y de balance muchas veces lo hace con voces que suenan a la vez, mientras una está bajando, la otra sube. Y aquí tengo apuntado otro ejemplo de un rondó que escribió más adelante. Una vez más, la melodía inicia una subida de lo que uno puede sentir la fuerza de la gravedad, ¿no? Este es el suelo, he levantado la nota y la voy a dejar caer. Y vuelvo al suelo. Y como digo, es una sensación de intuición, tal y como puede ser, pues nosotros lanzando una pelota y sabiendo predecir cuándo me va a caer en la mano. No lo pensamos, no hacemos cálculos matemáticos. Mozart sabía que esto tenía que caer aquí. Así sigue un poquito el rondó con la misma melodía. ¿Crees que se ha entendido un poquito el concepto de esa intuición que tiene Mozart para las melodías, para esa noción de simetría? Sí, yo por lo menos lo he entendido. La duda que me queda es, no era la primera persona que tenía ese tipo de intuición. O sea, Mozart es alguien que está escuchando música, una música que le puede influir a la hora de componer. Em, yo creo que sí que es bastante
sí que es bastante sorprendente la intuición que él tiene. Por supuesto, hay cosas de lo que se componía en aquella época, que es lo que queda, ¿no? El tipo de armonías que usa, o incluso el concepto de frase musical. Que además esto es algo de lo que yo quería comentar, Pues lo que yo adelante, quería hablar. adelante, habla de la frase musical. Pues lo que quería comentar de la frase musical es que durante años los músicos anteriores se vieron con un problema, que es que podían, en ópera, por ejemplo, podían hacer un número precioso sobre el dolor y ay, qué triste estoy, 4 minutos de canción de ay, qué triste, o lo contrario, algo exultante, pero era complicado narrativamente poder transicionar de un estado a otro. De primero estoy así, me ocurre algo y ahora no lo estoy tanto. Siempre iba un poco como por terrazas. Era siempre estaba todo como, si pensamos en un edificio, una primera planta. Puede ser una primera planta súper decorada, súper bonita. Entonces, con los años, intuitivamente, los músicos lo que van buscando es intentar narrar más y más cosas con la música. Y para ello, por ejemplo, un ejemplo de música no tan narrada. Tocaría un preludio de Bach. Lo he tocado en alguna ocasión. Aquí tenemos un preludio en que hay un elemento que se repite de forma continua, sin ningún tipo de cesura, y que va pasando de un acorde a otro, de una melodía a otra, y pues el preludio va de esto. Es todo el rato este tipo de energía. Sin embargo, empiezan a aparecer, las cadencias siempre habían sido importantes, pero empiezan ya a articular las frases y a permitir que de una primera planta que tenemos antes podemos ir levantando pisos y pisos que se alejan a otras armonías, que es lo que hará que al final Beethoven pueda hacer sinfonías de 50 minutos, como es el caso de la novena. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Para poner ejemplos prácticos, una cadencia creo que ya lo he mencionado en algún momento, es como una especie de punto y coma que se le pone a una frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí. Una coma, podría ser una coma. Punto. Coma. Coma. Punto. Y vuelvo a empezar. Es una música que está bastante más articulada, más partida en cachos, más segmentada. Uno podría decir que es menos, que fluye menos, pero lo que permite es que al estar el discurso más claro, uno pueda empezar a galopar ideas unas sobre otras. Y lo toco entero. Coma. Punto. Coma. Y punto y aparte. Los silencios empiezan a ser súper relevantes a la hora de partir la música. Esto comienza ya a hacerse en la época de Mozart. Podríamos decir que Mozart no inventó nada. Pero lo que sí hace él con mucha elegancia y con mucha intuición es la proporción que siguen sus melodías y cómo las diseña. Por ejemplo, no, vamos a poner esto de ejemplo. Esto es otra frase, se va a ver más claro.
Así suena su sonata en la mayor. Aquí tenemos un elemento. Lo repite exactamente igual, un poco más abajo. Y ahora podría haberlo repetido otra vez. Un Mozart, una persona de aquella época, podría haber hecho esto. Que no suena bien, pero bueno, puede ser un poco frívolo, un poco simple. Sin embargo, Mozart se da cuenta de que yo te puedo repetir algo para que tú asumas una idea. Y cuando ya crees que sabes qué es lo que va a ocurrir, te rompo aquello que tú puedas predecir de la música y genero una idea nueva. Y de ahí sale el modelo de frase tan mozartiano de un compás, es decir, una unidad. La repito, otra unidad. Y ahora te encasqueto dos compases que son diferentes. Otra vez, 1 y 2. Y eso es lo que se le llama el modelo de frase clásica de 1 más 1 más 2, que luego lo va, siguiendo la progresión, hace 2 más 2 más 4. Y 4 más 4 más... O sea, aquí tenemos una frase. Y ya acabo con las matemáticas, que creo que no quiero agobiar al personal, pero es que es muy matemático y a la vez muy intuitivo, y de ahí su maestría. 1. En total hemos tenido 4. 1, otro, otros 4, que hacen 8. Aquí hemos tenido otros 4. Y hemos tenido otros 4 más 6. A lo que voy es, todos estos numeritos, ¿qué nos indican? ¿Ellos sabían que esto iba a funcionar? No, la propia intuición del músico. Nadie se planta un día y dice, oye, ¿te habías dado cuenta de que escribir con compases impares no funciona y que compases que vayan por pares y sean divisibles funciona mejor? Nadie lo pensó así. Se fue descubriendo de forma intuitiva. Y gran parte de la intuición que desveló todas estas fórmulas fue la de Mozart. Por eso los compositores le deben tanto a él. Y por eso su música parece algo tan natural y tan intuitivo. Y todo venía de aquel pequeño Mozart que le componía sonatas a su hermana con melodías tan bien balanceadas y tan naturales. Ha sido un poco denso, ¿no? No, en absoluto. ¿No? Ha sido tremendamente clarificador. Pues Obviamente estaba pensando, lo comentábamos antes de comenzar el programa, para mi generación nos marcó la película de Amadeus, esa película de 1984 que nos contaba la vida de Mozart y posiblemente la vida de Salieri, donde creo que el director tuvo a bien hacernos entender esa intuición mozartiana, porque en varias de las escenas, y lo estaba pensando mientras te estaba escuchando, estaba pensando qué bien reflejaron eso en la película, más allá de todos los anacronismos que podamos encontrar o todas las interpretaciones libres de la vida de Mozart que podamos encontrar en la película, cuando mostraba al compositor que sencillamente tenía la música en la cabeza y lo único que hacía era buscar la armonía que mejor funcionaba. Entonces, claro, como tú dices, no creemos que él estuviera trabajando con 2 más 2, 4 más 4, sino que después, a posteriori, nos hemos tratado de diseccionar por qué funciona de una forma tan agradable, y resulta que había una lógica matemática detrás que es posible que el propio Mozart no fuera consciente. En efecto, totalmente de acuerdo. Y iba a hacer 2 breves apuntes, pero se me acaban de ir de la cabeza. Pero todo lo que has dicho creo que es lo que yo intentaba transmitir. Bien, sigamos avanzando con Mozart. Seguimos avanzando con Mozart, pero no he acabado con sus hitos como criatura. Bien. Porque en cierta época, bueno, ya sabemos que la primera vez que se fue de gira, Francia, Inglaterra, con estos reyes, fue con su hermana. Posteriormente
como ha pasado tanto históricamente, la hermana ya empezaría a quedarse en casa y a dedicarse más a otras tareas, pero el padre de Mozart, Leopoldo, le sigue llevando de gira. Y en cierto momento, van por Italia y llegan al Vaticano a escuchar una misa, un miserere de Gregorio Allegri, un compositor que yo desconocía. Lo escuchan allí en la Capilla Sistina, un miércoles santo. Esa partitura estaba protegida. Tanto es así que si alguien extraía las copias del Vaticano o copiaba la música, corría el riesgo de ser excomulgado. Sin embargo, el pequeño Mozart no lo debía de saber. Amadeus llegó allí escuchando el miserere, debía de tener unas partituras con él, o fue a la salida, no recuerdo bien cómo dice la anécdota. El resultado final es que de una escucha él fue capaz de transcribir prácticamente el miserere entero, cosa que es muy, muy, muy inaudita. Ya me acabo de acordar del apunte que quería hacer. Simplemente esta intención mozartiana que da una sensación de facilidad, lo que tú has dicho de los números, él no pensaba en números, pensemos en cosas tan simples, lo que he dicho antes, como lanzar una pelota y cogerla al vuelo. ¿Cómo son las ecuaciones de física que describen el movimiento de la pelota? Bueno, pues las llegamos a estudiar en el instituto, en bachillerato, y algunos se entienden mejor o peor, pero todo el mundo sabe lanzar una pelota, ¿no? Pues esa sensación de facilidad con cosas que luego encontramos tan exuberantes era la que tenía Mozart y con la que transcribió el miserere. Entonces, claro, ¿lo excomulgaron al pequeño Mozart? Pues no, el Papa, en este caso, celebró el hecho de su habilidad y el Papa Clemente IV le nombró caballero del Orden de la Espuela de Oro, con tan solo 12 años que debía de tener. Y más aún, allí en Italia ingresó a los 14 años en la Academia Filarmónica de Bolonia, a los 14 años, algo que se consideraban lo que ahora podríamos llamar estudios universitarios, ¿no? Que uno va pues pasando los 18 y los 20, pues él consiguió ingresar a los 14. Así que todo esto ya nos hace ver que tenía una intuición musical bastante excepcional. Es lo que hizo que, por supuesto, siguiera dedicándose a la música. Primero en Salzburgo, ya pues eso, cuando era un adolescente, en la corte de su padre, en la corte que antes... él cambió el arzobispo, pusieron a otro, a Coloredo, príncipe arzobispo de Salzburgo, con este no se llevaban tan bien, total, que Mozart dijo, me voy de aquí, me voy a Viena y me voy a buscar mi vida. Cosa en la que se parece también bastante a Beethoven. O Beethoven se parece bastante a él porque es posterior. Claro, pero nos ha llegado Beethoven como el artista que buscó ser auténtico y no trabajar en cortes y en realidad Mozart lo hizo igual antes. Lo que pasa es que se suele decir que fracasó, que en aquel momento era imposible independizarse como músico, cuando en realidad lo que pasaba es que con todo lo que él estrenaba, todo lo que él llegó a componer y todos los conciertos que dio, las clases que dio, intentó llevar una vida pues que no podía llevarla, de aristócrata total, con un carruaje siempre en la puerta, no sé cuántos criados y cocinera. Entonces esa mala gestión del dinero hizo que acabara siempre endeudado, pidiendo préstamos, y por eso se suele decir que en aquella época era imposible todavía ser un artista único y que Beethoven lo consiguió por su carácter, cuando es mentira. En el caso de Mozart, lo que falló fue la gestión del dinero. Bueno, en realidad eso habría ocurrido en la música con Mozart y ocurrió con muchos artistas a lo largo de la historia. Hay muchos artistas que lograron tener éxito económico y una posición realmente desahogada. Y hay otros que tuvieron una pésima gestión de su éxito económico, pero en realidad podemos pensarlo hoy, cuántos artistas hoy, ilustrísimos artistas en el siglo XXI, son capaces de vivir solo de su arte. Es complicado. Es un número muy limitado, y entonces la mayor parte de los artistas tienen que completar su actividad artística con otras actividades menos artísticas, no necesariamente menos placenteras, pero sí menos artísticas. Sí, o incluso otros oficios, Uh-huh. y no pasa nada. Siempre ha sido así, ¿no? Sí. Le pasaba a ellos, me pasa a mí, nos pasa a todos.
Bien, pero sigamos con Mozart. Pues hemos llegado a Viena y Viena es esta ciudad en la que pues, se verán las grandes óperas que llegó a componer, La flauta mágica, Don Giovanni, todas las sinfonías, las 41 sinfonías que compuso, 27 conciertos para piano y orquesta, muchísimas sonatas para piano y violín. Allí es donde hace la mayor parte de su obra. También es allí donde pues, se casa con Constanza, tienen 6 hijos, de los cuales solo 2 sobreviven a la niñez, el resto muere. Lo cual tristemente era lo más común. Lo cual daba tristemente igual era... además el extracto social, es habitual la mortalidad infantil. En efecto. El hecho de que Mozart estuviera tanto de gira con su padre hizo que trajera elementos de virtuosismo italiano. Aquí el compositor italiano del que hemos hablado ha sido Vivaldi. Una de las cosas que más énfasis hacía yo con aquellas escalas y esos arpegios era su virtuosismo deslumbrante, ¿no? Algo que enseguida te atrapa. Y en sus óperas él usó aquellos elementos italianos que había escuchado en todos esos lugares a óperas alemanas, con texto alemán. Y al principio la gente no sabía muy bien si esto iba a funcionar, si no, pero acabaron siendo un gran éxito. En cualquier caso, también de Viena Mozart se llevó muchas cosas. Y en la música que se componía en la corte y que llevaba componiéndose en los últimos años, existía una serie de clichés musicales que a mí me parece muy curioso y que tiene que ver con el Imperio Otomano, con los turcos. La relación que tenían los austríacos o el Imperio Germánico con los otomanos en los últimos siglos había sido un poco convulsa y en 2 ocasiones habían conseguido asaltar Viena, en concreto en 1529 y 1683. La sitiaron. La sitiaron. No la tomaron, pero sitiaron y la tuvieron, estuvo duro. En efecto, o sea, tenían ahí cierta tensión y estas tropas iban siempre acompañados de una banda de músicos, las bandas genízaras, que lo que hacían era agitar y avivar a la tropa, encender sus ánimos, su patriotismo. Y aquellos instrumentos con los que tocaban y el ritmo de marcha se quedó muy, muy, muy pegado en el escuchar de la gente de aquel entonces. Cuando hablo de instrumentos, desgraciadamente, pues aquí tengo un teclado, entonces ejemplos tímbricos no voy a poder poner, pero el uso de platillos, así, era algo que llevaban estas bandas que animaban a las tropas. Y en cuestión del ritmo de marcha. ¿Cómo es un ritmo de marcha? ¿Cuántos pies tenemos? 2. Entonces va a ser siempre un ritmo a 2. Se suele decir 2x4. 1, 2, 2. Y esos 2 elementos juntos inspiraron música de Lully, de Telemann, que también ha pasado por este programa, de Rameau, de Gluck, de Haydn. En concreto, voy a tocar un ejemplo de Beethoven también, que compuso su propia marcha turca. Es bastante conocido, pero menos por el nombre, que hace... En esta melodía ya tenemos esos 2 elementos. En el ritmo que ya he dicho que era de ritmo de marcha, posteriormente este cliché es pues primero tenemos la marcha de las bandas, pero luego este cliché musical que impregna Viena y que se va transformando en este ritmo. 1, 2, 1, 2, 3. Así sonaban en música vienesa las tropas genízaras. En Beethoven, ahí hay un pequeño cambio. Y este ritmo va a contagiar también la marcha turca de Mozart. Antes de ejemplificarlo, quiero comentar, breve inciso, si se me permite. Ya sabemos
que en aquella época el piano no era como este. Ujú. Y de hecho que era objeto de innovación tecnológica constante. Se llegaron a hacer engendros. Pues imaginaos cuál fue la influencia, ¿no?, de este estilo genízaro turco en la música vienesa, que se llegó a crear un teclado en específico. No recuerdo el nombre. Bueno, era un piano con pedales genízaros, es decir, efectos de percusión que los pianistas, esos platillos que digo que a mí me faltan, que solo puedo hacer y que lo imaginéis vosotros ahí, pues los pianistas o los teclistas de aquella época podían disponer de un pedal que tenía unos platillos que se accionaban al golpe del pedal, y eso llegó a crearse, para que veáis que esta moda pues que tuvo su éxito en Viena y se Bueno, llegaron a hacer... es lo que tienen las baterías de los grupos de rock. O sea, el baterista, aparte de tocar con las varas, también tiene pedales que puede ir tocando los platillos. Claro, pues mira, aquí tenemos el antecesor. Vamos recopilando de elementos proto batería. Pues en efecto, sí, un efecto de percusión. También se jugaban con timbres en aquella época, pero bueno, este piano llegó a existir. Ojalá haber tenido ese teclado para tocar. Porque aquí, bastante camuflado, esos platillos podrían haberme ayudado a acentuar eso que os he comentado antes del 1, 2 y 1, 2, 3. La mano izquierda está haciendo 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Más o menos se percibe allí el ritmo, pero sobre todo, donde más se nota, igual que Beethoven, nosotros tenemos 1, 2 y 3. 1, 1, 2 y 2. Aquí la parte más virtuosística de turno, que no me he estudiado, no sé cómo me está saliendo, la verdad. Esto es bastante inaudito. Bueno, la he tocado mucho también. Se percibe un poco ese elemento rítmico y, bueno, pues con el 1, 2 y 3, si vosotros tenéis algún platillo en casa, que no lo creo, pero si no, estaría genial que lo hubierais acompañado. O sea, hay versiones que lo usan. Bueno, tú podrás incorporarlo. Puedes pedirle a un baterista que te deje el platillo de pedal. Próximamente... Y pruebas a ver cómo funciona. Próximamente colaborando con pedazos de historia. En fin, así fue Mozart, que fue recogiendo influencias durante toda su vida. Sin embargo, ya hemos comentado que a pesar de todas las óperas que estrenó, todas las obras que compuso y el reconocimiento que más o menos tuvo en aquella época en la corte, has mencionado antes la peli de Amadeus, Salieri y él se tenían respeto y admiración mutua. En ningún momento Salieri iba detrás de Mozart ni quiso asesinarlo. Eso es un mito, porque al final de su vida tuvo demencia y entonces, entre uno de los muchos delirios que tendría, dijo que mató a Mozart. Y ya aquí los guionistas dijeron, perfecto, ya tenemos trama para una peli. Pero se le admiraba, aún así, su mala gestión del dinero pues le llevó a murió muy joven, a los 35 años. 35 años, sí, en 1791. En 1791 murió joven y tuvo un funeral muy normalito. Se suele decir que murió en la más absoluta pobreza y que casi tiraron el cuerpo a una cuneta, vamos, es lo que les falta decir. No fue tan así, tuvo un funeral normal. Pues la audiencia típica en la Catedral de San Esteban, allí en Viena. No fue la multitud que se reunió a despedir a Beethoven. Pero bueno, como es una figura Mozart dado a crear tantos mitos, por eso se le acentúa el romanticismo de genio incomprendido en su época, que murió olvidado y tuvo que rescatarse antes. No es tanto el caso de Mozart. Sin embargo, sí que quería comentar brevemente, para acabar, que sí que es cierto que para crear mitos, las circunstancias de su muerte son fantásticas, porque cuando ya estaba
próximo, bastante próximo a su muerte, en los últimos 13 meses de vida, recibió un encargo de un hombre enmascarado, que en la peli de Amadeus dice ser Salieri, pero en realidad era un conde que se llamaba Walsegg, que se acercó y le dejó un encargo completamente anónimo pidiéndole un requiem. Y Mozart dijo, bueno, es dinero, lo voy a tomar, sin saber quién es. Se sabe que es el conde porque parece ser que había hecho esto en más de una ocasión. Él lo que hacía era, le pedía a músicos de forma anónima que compusieran para él, para luego hacerlo pasar por sus propias obras. E ir a la corte y decir, mirad, acabo de escribir un requiem para mi mujer muerta, disfrútenlo. Claro, yo imagino que las obras que llegó a presentar este conde deben de ser de lo más dispares, porque cada vez era uno, pero bueno. ¿Qué pasa? Que Mozart empieza a componer ese requiem tan mítico, que os recomiendo que lo escuchéis, es de las obras musicales más geniales que se han hecho nunca, y empezó a presentir que esto iba a ser también un requiem para sí mismo, y así fue. No llegó a acabarlo. Él se quedó a la mitad, lo tuvo que acabar un discípulo suyo, Sussmayer. Los últimos números no son de Mozart, son de este discípulo con algunos bocetos de él. Y así fue pues como acabó Mozart su vida, componiendo. Y supongo que nos vas a deleitar cerrando este programa con parte de ese requiem. Bueno, ahora mismo aquí, queridos escuchas y gente que nos ve, Alberto me ha puesto un poco en un aprieto porque esta partitura no me la he preparado. Y le he dicho que no estaba segura de si la iba a tocar. Pero bueno, lo voy a intentar en Lacrimosa, que es una de las piezas más míticas y que además yo reincido en cosas que ya he comentado para que así os suenen. Este motivo del lamento, que creo que la primera vez que lo comenté fue con Beethoven. Este motivo de 2 notas, ese lamento, Mozart lo usa en su Lacrimosa, que suena, si no lo destrozo demasiado, de la siguiente manera. Bueno, el motivo... Eso es lo que hacen los violines. Y aquí entra el coro. Pues muchas gracias. De nada, me expongo al riesgo. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en esta nueva edición de Pedazos de Historia, invitándoles a que nos sigan en próximos programas.